El tema de hoy son precisamente estrategias para alcanzar la eficiencia motriz en niños. Y tal vez este término de eficiencia motriz dentro de un entorno educativo, usando un tecnicismo en realidad, hace referencia a que el niño, hablando de la motricidad fina, más específico de lo que se vaya a hacer con los dedos, como es la escritura y los trazos, se logre de manera exitosa. Y necesitamos empezar definiendo qué es eficiencia. Es precisamente esa capacidad de lograr lo que se desea o lo que se espera. Y cuando nosotros queremos, en este caso, como educadores, padres de familia, profesionales del área, exigir una eficiencia a un estudiante, es necesario tomar en cuenta estos factores. La edad cronológica del niño para saber sus posibilidades, el tiempo de atención que tiene para saber hasta qué punto vamos a impartir conocimiento y no saturarlo o sobreestimularlo, y siempre proponer como un método de enseñanza que el aprendizaje sea significativo. A través de estos tres elementos es que vamos a promover o acercarnos un poco más a lo que implica la eficiencia de manera general. Pero ahora sí, ¿qué es eficiencia o eficacia motriz? Se va a definir como el desarrollo de la precisión y rapidez de los movimientos a nivel motriz fino. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Normalmente doy este ejemplo que es escribir una oración y tenemos tres opciones de esta misma actividad. Un niño que escribe rápido pero no preciso, un niño que escribe preciso pero no rápido, demora mucho, y el tercer niño que no escribe ni rápido ni preciso. Son tres situaciones muy comunes en el medio, más aún porque los niños que ahora están cursando primero, segundo de primaria, han sido niños que han pasado su etapa de educación inicial de manera virtual, ¿no? O en una circunstancia diferente, por lo que ha implicado la pandemia del COVID-19. Y si estos tres elementos o estos tres ejemplos llegan a ser todo lo contrario a eficacia motriz, ¿qué sería eficiencia o eficacia motriz? Que el niño logre realizar esta actividad de manera rápida y precisa, no tomando en cuenta nuevamente los elementos anteriores, su edad y su tiempo de atención. Es necesario también empezar a explicar y desglosar un poco esta frase que escribo, que es papás, no profesores. Nuevamente, los papás también se han visto muy involucrados en la educación de los niños, más aún porque ha sido de carácter virtual. Y ahora estos mismos papás optan por diferentes salidas para evitar este contacto nuevamente, que me imagino ha debido ser muy complicado, ¿no? Precisamente los papás no son profesores, sin embargo, la forma correcta en la que pueden colaborar y ayudar a sus hijos ante estas necesidades tan latentes, más aún los de este grado que menciono, es primero informándose sobre la situación de su hijo. Hace rato mencionaba tres situaciones, a cuál se acoplará mejor o con cuál se identifica, ¿no? O cuál es el problema que tiene. Por otra parte, es muy importante hoy en día que tenemos accesibilidad a todo tipo de cursos virtuales en una modalidad presencial y más medios para mejorar o potenciar las habilidades, es importante que también reciban un apoyo extracurricular al avance académico. También, y el punto número tres creo es el más importante y el que provoca más frustración en los papás, es entender el marco de error natural que tiene un niño al empezar a desarrollar habilidades de escritura. Es normal que el niño se equivoque, que no haga las cosas de manera correcta o perfecta en la primera ocasión. Y más aún, repito, cuando han tenido la etapa de educación infantil en un medio virtual, ¿no? No hay que olvidar que esta etapa en realidad se vuelve muy rica, muy productiva para el niño por la experiencia misma de convivir con otras personas, por convivir con otras personas, por los medios en los que enseñan las educadoras del área inicial. Y al cortar todo esto, deja de ser tan significativo y deja de ser, por lo tanto, tan asimilado como una presentación o una modalidad presencial. Entonces, el marco de error es totalmente normal, más aún para estos niños que no han aprovechado al máximo esa etapa.
Otro detalle importante es enmarcar la situación de hacer la tarea como algo positivo. Normalmente para los papás es un castigo más grande que para los niños hacer las tareas, ¿no? Porque es tedioso, es moroso, es difícil explicarles, a veces no tienen el tiempo ni la paciencia, pero siempre hay que procurar que sea algo positivo porque esa misma energía y esa misma percepción es la que vamos a proyectar y pasar al niño, ¿no? Y por eso es que ahora hay muchos más problemas para intentar que un niño realice una tarea. Y finalmente, el punto de retroalimentar. Es necesario que el niño haya hecho bien una tarea o la haya hecho mal, o ambos estén presentes en esa situación, sea retroalimentado. Se le diga lo que ha hecho correctamente y se le diga lo que ha hecho incorrectamente para que esté consciente de cuál es su situación actual. A veces los papás omiten este paso y todo el avance o progreso que ha tenido el niño queda suelto a la última parte, ¿no? Siempre es necesario darles un reforzador social, decirles que lo han hecho muy bien, corregirles cuando corresponde. Y todos estos elementos, si bien no nos van a ser profesores, pero nos van a colaborar un poco más a ejercer un rol de maternidad o paternidad más responsable con respecto a las actividades académicas. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué esperamos de los niños cuando realizan sus tareas? ¿Qué es lo que esperan los papás? ¿Qué es lo que esperan algunas educadoras? Primero, que terminen de hacerlas rápido, ¿no? Dentro de las planificaciones es increíble cómo ponen el tiempo para una tarea 10 minutos con niños de 5 años, ¿no? Es un tiempo mucho más tardado el que demora hacer una tarea un niño de esa edad. Pero normalmente eso es lo que se espera, que terminen de hacerlas rápidas, que no haya borrones, dobleces en la hoja, que cuando estén empezando a hacer trazos o letras, esté bonito. Y lo más interesante, que comprendan lo que han realizado. Estas dos exigencias, la primera y la cuarta, son bien contradictorias, ¿no? Los papás quieren que acaben rápido y que comprendan lo que han hecho, ¿no? Esas no son compatibles. Y la última, que depende mucho del ambiente en el que estén, que no se distraigan al realizar su tarea. Eso es lo que normalmente se espera, pero este webinar nos va a servir también para analizar un poco bajo qué influencias está el niño cuando realiza estas tareas, qué factores van a influir en que él no pueda cumplir con estos estándares. Principalmente el ambiente que hace referencia al último punto. Un ambiente libre de distracción, iluminado y con los materiales adecuados, va a sumarle a que el niño pueda completar su tarea sin distracción. Pero normalmente mal acostumbramos a los niños a hacer la tarea en la sala, donde está la tele, hay otras personas conversando o los juguetes están cerca. Y son muchos factores de distracción que dispersan los recursos atentivos que tiene el niño. Entonces, es necesario ser realistas con lo que uno espera cuando el niño realiza su tarea. Ahora sí, aperturando el tema, ¿no? De cómo vamos a lograr o cuál es la estrategia para lograr la eficiencia motriz en niños. El primer paso es identificar el punto de partida del niño. En qué situación se encuentra, tomar en cuenta las tres opciones de niños que dábamos al principio. No lo hace preciso, pero lo hace rápido, o lo hace rápido, pero no lo hace preciso, o ambas. Necesitamos saber con qué patrón se identifica el niño. En el segundo lugar, necesitamos promover un espacio que incite una postura adecuada. La elaboración y la fabricación de materiales pequeños, mesas pequeñas, sillas pequeñas, no son solamente por producción, ¿no? Sino también precisamente para promover un espacio adecuado al tamaño del niño. Muchas veces hacen en mesas muy altas y los niños terminan colgados de la mesa, no saben lo que hacen, tienen el brazo cansado y son muchos contras para realizar la tarea. Entonces siempre es necesario darle un buen espacio acorde a su tamaño y darle los materiales ideales. El tercer punto precisamente son esos materiales adecuados. No es adecuado que un niño realice tareas con un lápiz un día, con un bolígrafo el otro. Es necesario que se le imparta orden y cuidado con esos materiales para que todo forme parte de una estructura que va a formar parte de un hábito que a posterior le va a ser muy útil, ¿no? Como guardar sus cosas, tener su espacio de trabajo y así también darle cierto tenor especial a realizar sus tareas.
Posterior a aquello, todo lo que implica el espacio, el ambiente, empezamos siempre trabajando técnicas no gráficas. Posteriormente hacemos técnicas gráficas y en tercer lugar hacemos técnicas de grafomotricidad. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada una, pero ese es el orden. No gráficas, gráficas y técnicas de grafomotricidad, dependiendo el punto de partida que tengamos con el niño. El caso a caso es importante. No todos los niños son iguales, no todos los niños cometen el mismo error, pero les doy un parámetro general de cómo debería desarrollarse correctamente. Y el último punto que es el resultado que va a evidenciar si el trabajo ha funcionado o no, es precisamente la comparación. Aquí teníamos el punto de partida. Necesitamos saber y es importante también que consideren un trabajo o una tarea para que veamos cómo estamos empezando y después de varias sesiones de trabajo, ver qué tanto hemos mejorado en los trazos o tal vez la rapidez, en lo que fuese el problema. Ahora sí, nos adentramos a las técnicas no gráficas y gráficas. Las técnicas no gráficas, como indica su nombre, no implican el trabajo, entre comillas, cotidiano de hoja y algún material, lápiz, colores y más. Este es un trabajo más manual y tiene el objetivo precisamente de desarrollar la elasticidad y la destreza manual. En cambio, las técnicas gráficas sí tienen la finalidad de preparar a los niños para el proceso de preescritura, lo que implica que sí hay un contacto de papel y algún material que implique un trabajo más de pinza fina y no tanto de toda la mano como es en las técnicas no gráficas. Sin embargo, ambas tienen la finalidad de mejorar la destreza, precisión y rapidez, que es lo que decíamos sobre la eficacia motriz, fluidez y coordinación de los movimientos pequeños. Entre las técnicas no gráficas, las más relevantes, interesantes, importantes y en este orden, son el modelado, primero porque es un trabajo totalmente manual, se utiliza toda la mano, la palma, los dedos. Posterior al modelado se recomienda pasar con el boleado, que es la técnica que la conocemos como hacer bolitas de papel crepé, papel periódico. En el boleado es como el segundo nivel después del modelado porque trabajamos igual a pinza fina, pero se puede alternar con el movimiento de otros dedos. Después pasamos al rasgado, que es una técnica que ahora sí solo trabaja la pinza fina, pero con un movimiento alternado. Y como última técnica no gráfica que a encajar con la estrategia para el desarrollo de la eficacia motriz es el recorte. El recorte también implica el movimiento de los dedos que forman parte de la pinza, que es el pulgar y el índice, y implica también fuerza, control y destreza coordinada para hacer este movimiento. A veces creemos que cortar o enseñar a cortar es muy fácil, pero en realidad es algo bien complejo que debería tener ciertos ejercicios como mostramos aquí, el rasgado, el boleado y el modelado como ejercicios previos para preparar al niño al recorte, ya que necesitan tener cierta habilidad con las manos para comprender el movimiento de abrir y cerrar y avanzar al mismo tiempo. Ahora pasando a las técnicas gráficas, estas se van a dividir en dos. Tienen nombres que ya nos dan el paneo de lo que suelen ser estas técnicas. Las técnicas pictográficas y las escriptográficas. Por un lado, las técnicas pictográficas, tenemos una imagen que nos da la referencia de qué materiales normalmente se utilizan. Y estas pretenden distensionar la movilidad de la mano y de los músculos de la mano, precisamente para los movimientos finos, promover rapidez y fluidez de estos movimientos. Principalmente necesitamos soltura al momento de preparar al niño para actividades de escritura. Porque ocurre mucho que algunos educadores o centros educativos omiten este punto, omiten este paso. Y como resultado, más adelante tenemos niños que son muy rígidos al escribir, escriben bien, pero son muy rígidos y hacen mucha presión en el material, tanto que a veces rompen la hoja o en el revés de la hoja. Entonces, por más recreativo que suenen estas técnicas, son muy necesarias para alcanzar esta eficiencia motriz.
Por otra parte, las técnicas escriptográficas promueven la precisión y coordinación de la mano. Ya tenemos fluidez, ahora necesitamos precisión. Y dentro de estas escriptográficas manejamos dos tipos de trazos: trazos de progresión grande y trazos de progresión pequeña. Dentro de las técnicas pictográficas, al igual que mencionábamos las técnicas no gráficas, voy a dar el orden en el que deberían trabajarse para alcanzar un orden en la estrategia que habíamos planteado. Es necesario empezar, como habíamos dicho que las pictográficas son para promover fluidez, rapidez y soltura, empezamos con arabescos. Los arabescos, como ven en esta imagen, son simplemente trazos por toda una hoja. No nos interesa que se salgan de la línea, que pinten el color indicado. En este caso, el patito sí es amarillo, ¿no? Pero si pintan con morado, si se salen de la línea, no es el objetivo primordial hacerlo correctamente. En el arabesco lo que queremos es ganar confianza y soltura del espacio que tiene el niño, del material y del movimiento de su mano. La siguiente técnica en secuencia a la anterior es colorear libremente. Se les puede dar materiales de cualquier tipo, pero no nos interesa nuevamente qué van a dibujar, si van a hacer algo con una coherencia dentro de una historia, si van a copiar un dibujo. No interesa, nuevamente queremos que haga el movimiento fluido. Y finalmente la pintura al dedo. En estos dos primeros, en los arabescos y el coloreo libremente, siempre utilizamos un material: colores, crayones, marcadores. El crayón es un buen material porque al ser ceroso, de un material resbaloso, nos permite aportar a este movimiento fluido, ¿no? Pero si damos un lápiz que resulta ser más complejo, de manejar, vamos a complicar un poco el trabajo. Entonces, siempre se recomienda trabajar primero con los crayones, hasta que el niño tenga la habilidad para pasar a otro material. Y aquí en la pintura al dedo ya dejamos de lado el material y utilizamos la soltura, pero a nivel manual. Utilizan los pulgares, los índices, toda la mano. Eso sirve para relajar de manera general esta parte del cuerpo. Por otra parte, las técnicas escriptográficas, habíamos dicho que habían dos: de trazos de progresión grande y trazos de progresión pequeña. Los trazos de progresión grande implican trazos en los que no hay cortes o secuencias en las que el niño tenga que levantar la mano del lápiz. Ya habíamos preparado al niño a nivel general de la mano con las técnicas no gráficas. Pasamos con las pictográficas, que nos dan la soltura. Y ahora pasamos a las escriptográficas, donde ya no queremos desarrollar soltura o rapidez. Ahora lo que queremos es desarrollar precisión. Se puede iniciar con actividades como esta de aquí, la hormiguita, ¿no? Que tiene que llegar a una hoja. Se inician con líneas sencillas, verticales, horizontales o a lo mucho diagonales, porque son trazos inicialmente fáciles de realizar para el niño. Se pueden utilizar diferentes materiales, pero el trazo de progresión grande es el claro ejemplo que vemos aquí. Una línea continua. Lo mismo aquí, un camino ondulado, pero continuo. Al igual que aquí, como montañitas continuas, y aquí una espiral o algo que aparenta ser una espiral continua. No levantan el lápiz en ningún momento. No se olviden que ya habíamos hecho un ejercicio parecido, similar o semejante con las técnicas pictográficas. Todo el tiempo hacíamos trazos de progresión grande. Entonces se puede iniciar con líneas sencillas, como son las verticales, horizontales, pero principalmente líneas rectas. Luego se puede, también para obtener mayor precisión, es no darle esta guía para que siga, pero sí ponerle como parámetros, ¿no? No te puedes salir de aquí, pero ya tú ves si te pegas a la línea de abajo o a la de arriba. Este segundo ejercicio del oso polar es muy importante e interesante de trabajar con los niños, porque al principio van a ser siempre pegados a una línea, o a la de abajo o a la de arriba. Y ya cuando el niño agarra un nivel de precisión más alto, va a poder hacerlo perfectamente por el centro de las dos líneas que marcan. En el tercer ejercicio, como se ve las líneas que simulan una montañita, nuevamente es una línea de progresión grande, no hay cortes, es una línea completa.
pero resulta ser más compleja con relación a la del oso polar y más aún con la de la hormiga, ¿no? Hacen cortes rectos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, pero en ningún momento deberían de soltar el lápiz o el material con el que estén trabajando. Y finalmente, este ejercicio que presentamos con el perrito es mucho más complejo porque haces más movimientos, pero no dejas o no hay cortes, ¿no? Haces un movimiento más elaborado, pero continuo, preciso. Estas líneas punteadas al inicio son una muy buena referencia para que el niño empiece a ubicarse también en cuestión de espacios pequeños, ¿no? Porque a veces les damos una apertura tan grande de utilizar hojas doble oficio, hojas de tamaño oficio o carta, y de repente cambiamos a cuadernos carpeta que nos reducen totalmente el espacio. Las hojas punteadas sirven para guiar al niño inicialmente en ese manejo de espacio y posteriormente para añadir un nivel de dificultad y obtener más precisión y ahora orientación de espacio, se pueden omitir estas líneas. Imagínense que tenemos el primero y el segundo y todo esto está en blanco. Lo guía al niño a poder copiar este mismo trazo y esparcirlo en el espacio que se le da, ¿no? Se puede sacar un montón de variantes a las actividades que comúnmente conocemos y son tradicionales dentro de la educación infantil. Normalmente se hacen diferentes trazos y lo que cambia y hace atractivo a los niños son los animalitos que están aquí o las figuras. Por otra parte, las técnicas escriptográficas, haciendo referencia a trazos de progresión pequeña, son estos que hacen cortes. Hace rato hacíamos una línea completa sin levantar el lápiz. Ahora se le pide al niño hacer trazos de progresión corta o pequeña, ¿no? Hacen uno, levantan el lápiz, recorren la mano, ¿no? Y es tan sencillo para un adulto entender que es esta secuencia: escribir, recorrer, levantar, escribir, recorrer, levantar. Pero no se olviden que los niños son seres que vienen en blanco, que están aprendiendo, que esta es la primera vez que están haciendo estas actividades. Nuevamente recalcar la importancia de comprender el margen de error natural que tiene el niño. Al principio está muy bien que el niño haga su trabajo o su tarea como realmente pueda. Cometen muchos errores los papás al querer hacer sus tareas o agarrar su mano y por hacer rápido, hacerles hacer encima, ¿no? Y realmente el niño no aprovecha, no comprende la tarea como un elemento que tenga que realizar solo. Y estos trazos de progresión pequeña son los tipos de trazos en los que se demoran un poco más, a diferencia de los trazos de progresión grande, o no se tarda tanto en hacer ese trabajo como este. Este es un poquito más tardado. Por lo tanto, se requiere mucha más paciencia para acompañar al niño mientras lo hace. Nuevamente, como son cortos o pequeños, se puede iniciar de manera gradual, haciendo, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Semicírculos. Primero se hacen los semicírculos, posteriormente se hace un círculo completo, siempre con dirección. A veces los niños, como no tienen una señalización, toman literalmente el ejemplo que ven. Aquí no me dice por dónde empezar, yo puedo empezar por aquí, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o empezar por el final o picotear en el medio, ir al principio, luego al final. Entonces, hasta en estos pequeños detalles necesitamos impartir orden y método al realizar las tareas con nuestros pequeños. Es importante tomar en cuenta las consignas que dan en el colegio, ¿no? En la educación inicial. Normalmente los libros que tienen este tipo de trabajos tienen consignas muy claras, ¿no? Inicia desde el lado izquierdo y complétalo hasta el final con lápiz rojo. Entonces no queda cabida a una suposición del niño o del papá. Pero cuando hablamos de que de las profesoras dejan estas muestras en el cuaderno, siempre es excelente preguntar todos los detalles, porque al ser detallistas y responsables con todas esas con esas pequeñas instrucciones, también promovemos un hábito más ordenado en nuestros niños al momento de realizar su tarea. Aquí en el circulito, que es como la segunda parte o lo que sigue de los semicírculos, tiene una pequeña flecha que indica de dónde debería partir y en qué dirección. Hacia abajo y llegan al mismo punto. Este sería un primer ejercicio, este un segundo ejercicio y un tercer ejercicio que nuevamente es progresión pequeña,
porque te dejan espirales, en la hoja nos entran 5 espirales y tienes que hacer todo lo que te abarque tu hojita. Nuevamente, punto de partida y flecha de dirección. Empiezan y hasta terminar el espiral se supone que el niño debería soltar el lápiz. Y ese es el error que tenemos cuando, entre comillas, acompañamos o ayudamos a los niños. Hacen de esta espiral hasta la segunda vuelta. Sueltan el lápiz, se ponen a hablar, te charlan, sacan algo de su estuche y retoman con el lápiz y nuevamente continúan haciendo. Si el niño no completa el trazo de principio a fin, el beneficio no existe. No existe. Es un trabajo cortado, es un trabajo interrumpido. Entonces, es necesario que al pie de la letra la consigna queda. Y este último ejercicio, que obviamente es en secuencia de los anteriores, se toma en cuenta estos pequeños trazos y se los complejiza un poco. Una espiral y una especie como de colita, ¿no? Hacia arriba. Nuevamente se le pide al niño que empiece y termine la figura antes de cortar el trazo. Al igual que los bastones, dependiendo la edad del niño y lo que se quiera, y bueno, lo que dependa de su punto de partida, es que se van a instruir este tipo de trabajos. Si hablamos de un niño muy pequeño o que está empezando con estos trabajos, recuerden que tenemos que empezar por técnicas no gráficas. No podemos arrojar a nuestros niños directamente a hacer este tipo de ejercicios que comúnmente vemos en libros de caligrafía. Entonces, hay que tomar en cuenta que los pasos precisamente son para obtener un beneficio. Y las técnicas de grafomotricidad, que son como la tercera parte. La primera eran las no gráficas, luego las gráficas y ahora las técnicas de grafomotricidad. Estas tienen el objetivo de mejorar y de preparar al niño ahora para el proceso de preescritura. Son técnicas igual, diferidas o divididas en trazos de progresión grande y pequeño, pero esta vez semejantes al trazo de las letras, ¿no? Estas se parecen a la E o a la L, estas pueden ser similares a la M, estas a la R. Entonces, este tipo de trazos nos va a permitir que el niño empiece a ambientarse a lo que implica un trazo más complejo y continuo. Este trabajo de técnicas de grafomotricidad tiene que ir acompañado y tiene que ir en sintonía con relación al método que se esté aplicando en la unidad educativa. Imagínense si hacemos hacer este tipo de trabajos a un niño y en el kinder en el que está instruyen letras de cara, bueno, letras imprenta. No va a ser provechoso para él, ¿no? Porque vamos a confundir al niño con estos trazos y los trazos que son de letra imprenta. La letra imprenta es separada, son trazos de progresión pequeña. Entonces siempre tienen que ir a acoplar todo esto a la realidad educativa que cada uno de los niños viva. ¿Cuáles son los materiales adecuados? Para hablar de material adecuado tenemos que hablar de edades, ya que los materiales no es que los colores listos para todos los niños de todas las edades. Dentro de los tipos de agarre, el primero, de 0 a 1 año, es el tipo cilíndrico. Este tipo agarra el lápiz así. La punta está aquí abajo y la cola del lápiz está aquí arriba y tienden a rayar así. Así es como se empiezan a hacer los mismos arabescos. Entonces, para un niño que esté con un tipo de agarre cilíndrico, lo ideal siempre va a ser utilizar marcadores de punta redonda o colores de punta redonda y de forma circular, porque no se olviden que hay unos que son triangulares y otros hexagonales. Entonces, cuando hablamos de un tipo cilíndrico, como agarran así, es ideal un tipo de material igual circular. El siguiente tipo de agarre es de 2 a 3 años el agarre pronado, que es con todos los dedos, con los 5 dedos agarran el mismo material. Ya desde el agarre pronado se puede utilizar materiales que sean triangulares, lápices triangulares y marcadores triangulares, crayones triangulares. Ahora hay un sinfín de materiales que pueden servirnos para hacer cualquier tipo de técnica pictográfica.
Y además cabe recalcar que para 0 a 1 año y 2 a 3 años, el trabajo con témperas es muy importante, ¿no? Además de una vivencia sensorial. Es importante que siempre trabajen o con pintura al dedo o témpera, porque algunos cometen el error de creer que, no, no tenemos témperas, usamos acrylex, una pintura textil. Realmente no tiene la textura que tienen estas pinturas, que son como más líquidas, más diluidas, que les permiten hacer ese movimiento que les decía, ¿no? De promover fluidez y rapidez al pintar. En cambio, como otras pinturas son más espesas, no les va a permitir hacer aquello. Por otra parte, de 3 a 4 años el agarre cuadrípode es con 4 dedos. Nuevamente nos quedamos con el material que sea triangular. Igual nos va a permitir acomodarnos bien. Y finalmente, cuando el niño ya llega al agarre trípode, que debería ser desde los 4 años en adelante, que es con los 3 deditos, el triangular nos queda como anillo al dedo porque tiene 3 lados que van a poder soportar el agarre de los 3 deditos. Y ya una vez que el niño esté superando y dominando este tipo de agarre, podemos hacer el cambio, ahora sí, a un tipo de lápiz que sea hexagonal. Y cuando hacemos el dominio del agarre trípode, ya estamos en un lápiz hexagonal, también podemos pasar a cambiar los marcadores a este tipo de punta triangular. Hablábamos hace rato de que el marcador tenía que ser de punta redonda, claro, porque el impacto que hacen los niños al agarrar de manera cilíndrica lastima el material y no le permite tener la función correcta. En cambio, cuando ya son un poco más hábiles con las manos, ya pueden darse cuenta de qué tanta fuerza ejercer en la punta del marcador, ¿no? Y hay que recalcar también que como ahora tenemos tanta variedad de materiales, hay lápices que son HB4, HB8, que son lápices como más gorditos. Para los niños más pequeños cae muy bien, pero ya cuando el niño está empezando a dominar el agarre trípode, podemos hacer el cambio a un lápiz normal, el HB2, ¿no? Que es el grosor normal. Algunas veces cometen el error de empezar a hacer con ese material y es complicado también para los niños sostener. Bueno, dentro de las conclusiones, ¿qué podemos decir? El orden de aplicación de las técnicas, que era técnicas no gráficas, técnicas gráficas y técnicas de grafomotricidad. La secuencia de ejercicios y la correcta superación de cada uno de ellos, hablábamos de cuáles van primero, ¿no? En las técnicas no gráficas, el modelado, el boleado, el rasgado, lo mismo con las técnicas escriptográficas, ¿no? Primero las de progresión grande, luego las de progresión pequeña. No podemos pasar a un ejercicio sin que se supere el anterior. Son como niveles de un juego, no podemos adelantarnos ni siquiera dar una sospecha del último ejercicio si no hemos superado el primero. La secuencia de ejercicios y la correcta superación de ellos y la utilización de materiales adecuados van a garantizar resultados exitosos. ¿Y de qué hemos estado hablando durante todo este webinar? De precisamente alcanzar la eficacia motriz. Aquí les tengo el ejemplo de un antes y de un después de un niño que obviamente ha continuado ha manejado esta estrategia de técnicas no gráficas, técnicas gráficas y finalmente criptográficas, y claramente se puede ver la diferencia de los trazos que tenían un punto de inicio, como les decía en la estrategia. Quiero que se fijen, este niño sí hacía evidentemente rápido, pero no hacía preciso. Era una de las 3 situaciones que decíamos al inicio. Si se fijan, tampoco hay una secuencia tan marcada en los espacios que mantenía entre reglón y reglón. Algunas letras no estaban bien escritas, la T tenía como una curvita que la confundía con la L, aquí se desviaban hacia abajo. Lo mismo las letras O o las que eran circulares eran las que más se dificultaban porque es como si repasara 2 veces y distorsiona tanto la letra que no se puede distinguir correctamente. Quiero que se fijen aquí abajo también cómo tiene la A, la T. Esta no se distingue si es una I o si es una E. Y con el trabajo adecuado se puede ver una mejora notable, ¿no? Si se dan cuenta, la letra evidentemente no es perfecta, ¿no?
pero es una mejora con relación a la anterior. Se ha hecho la copia o el dictado de un mismo cuento, después, bueno, antes y después del trabajo, para obtener y alcanzar un nivel de eficacia motriz más adelantado. Eso es todo, espero les haya